Hubo un león que no rugió en los desiertos, sino en el corazón de la cristiandad. En el año 452, cuando Atila, el temido rey de los hunos, marchaba sobre Roma, el Papa León I salió a su encuentro desarmado, confiando solo en el poder de la fe. Fue quien puso su propio cuerpo entre la espada y su pueblo. El pastor que sin armas enfrentó al terror. Un león que se levantó cuando todos temían, que rugió con la contundencia de la verdad que proclamaba, y que la defendió cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. Su voz no infundía miedo, sino seguridad y esperanza. Fue un alma nacida en tiempos difíciles y forjada en el fuego del deber y de la fe, que fue llamada a guiar la Iglesia en tiempos en que el mundo parecía hundirse. San León Magno fue el Papa al que llamaban el azote de Dios. San León Magno nació en la región de Toscana, Italia, alrededor del año 400, cuando el Imperio Romano se desmoronaba bajo el peso de las invasiones y la corrupción moral. Creció en una familia profundamente cristiana, en una época en que la fe comenzaba a consolidarse tras siglos de persecuciones. Desde joven, mostró una inteligencia brillante y una elocuencia poco común, cualidades que pronto lo hicieron destacar entre los hombres de iglesia. Fue discípulo de grandes maestros cristianos y se formó en las Sagradas Escrituras, en teología y en retórica, convirtiéndose en un hombre de pensamiento firme y palabra clara. Sirvió primero como diácono en Roma, donde su talento para mediar en conflictos y su prudencia pastoral lo convirtieron en consejero de papas y emperadores. Fue enviado incluso a misiones diplomáticas por el Papa Celestino I y por Sixto III. Y en todas sus tareas demostró siempre sabiduría y serenidad, que inspiraban respeto y confianza. Su reputación de santidad y prudencia era tal, que cuando murió el Papa Sixto III, en el año 440, tanto el clero como el pueblo de Roma lo eligieron unánimemente como su sucesor, aun cuando él se encontraba lejos, en misión en la Galia. Así, comenzó uno de los pontificados más decisivos de la historia de la Iglesia. Roma estaba herida, el mundo antiguo se desmoronaba, pero León no se dejó vencer por el miedo, y con una fe firme en Cristo, se alzó como pastor, guía y protector del pueblo de Dios. Fue un papa fuerte, santo y sabio, que defendió con ardor las verdades de la fe, frente a las herejías que amenazaban la doctrina, especialmente las que negaban la doble naturaleza de Cristo, de Dios y hombre. En el Concilio de Calcedonia, su célebre tomo de León fue proclamado por los obispos con las siguientes palabras: Pedro ha hablado por boca de León, porque en sus escritos se reconoció la voz misma del Espíritu Santo, que inspiraba la fe verdadera de la Iglesia. Su pluma fue tan poderosa como su palabra. Sus sermones y cartas pastorales revelan una profundidad teológica que marcó para siempre la comprensión de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Pero León no solo fue un teólogo, fue también un pastor intrépido. En el año 452, mientras el Imperio Romano de Occidente se desangraba bajo crisis políticas y sociales, Atila y su temible ejército de hunos avanzaba implacable por el norte de Italia, arrasando ciudades como Aquilea, Padua y Verona, dejando tras de sí destrucción y terror. Roma parecía condenada al saqueo, y el miedo se apoderaba de sus habitantes. Fue entonces cuando el Papa León, con una valentía sobrenatural y una fe inquebrantable, decidió enfrentar al conquistador, acompañado solo de su clero y portando únicamente su autoridad moral y su oración. Los cronistas e historiadores describen que León se plantó ante el ejército invasor con firmeza y serenidad, recordándole a Atila la protección de Dios sobre la ciudad eterna y la necesidad de misericordia hacia sus habitantes. Las escenas que nos han legado los pintores muestran un instante épico en que el rey de los hunos, temible en su fama, se postra de rodillas ante el Papa mientras sus soldados observan atónitos.
Nadie sabe con certeza lo que habló con Atila, pero la historia cuenta que el invasor, conmovido o temeroso, se retiró sin atacar la ciudad, y Roma se salvó sin derramar una sola gota de sangre. Años más tarde, cuando los vándalos de Genserico saquearon la ciudad, León volvió a mostrarse como un padre y protector, evitando matanzas y profanaciones, defendiendo a los inocentes y a los templos. Fue también un reformador incansable. Cuidó la liturgia, promovió la disciplina del clero, combatió la corrupción y fortaleció la autoridad del Papa como sucesor de San Pedro, estableciendo así las bases del papado, tal como lo conocemos. En sus homilías, llenas de profundidad espiritual, invitaba a los fieles a reconocer la grandeza de su bautismo, a vivir con dignidad como hijos de Dios, a no temer las pruebas, porque Cristo ya había vencido al mal. Murió el 10 de noviembre del año 461, después de un pontificado de más de 20 años, dejando a la Iglesia una herencia inmensa de fe, doctrina y ejemplo. Sus restos reposan en la Basílica de San Pedro, donde los peregrinos acuden a venerarlo. Fue proclamado doctor de la Iglesia, y es patrono de los oradores, de los predicadores y de la unidad católica. San León Magno nos enseña que la verdadera fuerza no nace del poder humano, sino de la fe en Cristo. Que quien defiende la verdad con humildad, aunque esté solo, tiene detrás de sí al mismo Dios. Su vida es un llamado a hablar siempre con valor cuando el silencio del mundo amenaza con apagar la luz de la verdad. Que su ejemplo nos inspire a ser, como Él, firmes en la fe, sabios en la palabra y valientes en el amor. San León Magno, ruega por nosotros.